Buen día, jóvenes. El día de hoy tendremos el tema de enzimas, para lo cual vamos a enfocarnos específicamente en qué es una enzima, en qué participan las enzimas, cuáles son sus actividades principales, cuáles son los tipos de enzima, las clasificaciones, qué necesita una enzima para funcionar y finalmente qué es aquello que afecta a las enzimas. Así pues, tenemos que entender que antes de abordar las enzimas tenemos que recordar los procesos principales en los que están involucradas dichas biomoléculas. Recordemos que las enzimas son principalmente proteínas, aunque no todas las enzimas son proteínas y también no todas las proteínas funcionan como enzimas. Destacamos que aquellas enzimas que sí son proteicas, que sí están constituidas por aminoácidos, participan principalmente en el proceso de metabolismo, recordando que el proceso de metabolismo es aquel en el cual participa el catabolismo y el anabolismo, donde el catabolismo es aquel proceso por el cual moléculas grandes que obtenemos a partir de la dieta, principalmente como proteínas, son degradadas en moléculas más simples como aminoácidos y además liberan o producen energía en forma de ATP. Por otro lado, el anabolismo hace uso de estas moléculas simples y gasta la energía que se produjo a partir del catabolismo para producir nuevas moléculas grandes, en este caso, nuevas proteínas. Así en la dieta, el proceso del metabolismo hace uso de las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos, de los alimentos que consumimos para degradarlos a través del proceso de catabolismo para posteriormente el anabolismo de nuestro organismo produzca las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, los ácidos nucleicos que nosotros necesitemos. Por su parte, tenemos que enfocarnos en un concepto muy básico. ¿Qué es una proteína? ¿Qué es una enzima? Pues las enzimas, como les había dicho, son principalmente proteínas y están especializadas o específicamente se enfocan en la catálisis de reacciones químicas dentro de la célula. Estas tienen características como ser muy eficientes y muy específicas. Es decir, realizan su función de manera altamente selectiva y específica, es decir, una proteína no tiene múltiples blancos azarosos, sino que son blancos muy específicos y únicos, y el trabajo lo realizan de manera eficaz en poco tiempo. El proceso por el cual las enzimas trabajan es siempre en asociación. Es decir, una enzima, una proteína, busca un sustrato. Este sustrato siempre es específico y la relación enzima-sustrato siempre nos da un producto. ¿A qué nos referimos con específico? Es como un rompecabezas o como una llave y una cerradura, un candado. Una pieza del rompecabezas, por menos piezas que tenga o muchas piezas que tenga, solamente encaja en un único lugar específico, no encaja en más de un sitio. Igual los candados, aunque haya múltiples candados y múltiples llaves, una sola llave abre un único candado. A ese nivel de especificidad es como trabajan también las enzimas. Una enzima busca su único sustrato y siempre dará un único producto. Además, tenemos que reconocer cuáles son aquellas características básicas de las enzimas. Tenemos que conocer que las enzimas tienen una velocidad de reacción. Es decir, hay enzimas que empiezan a hacer su función de manera muy lenta y llegan a un pico máximo de función acelerando el proceso por el cual el sustrato es transformado en productos y posteriormente esa función decae. Hay otras proteínas que funcionan muy rápido, muy acelerado y finalmente decaen. Independientemente de que inicien de manera rápida o lenta su función, siempre hay una tendencia hacia la inactivación de las enzimas, de las proteínas. Todas las enzimas, o la mayoría de ellas, necesitan de una energía, un empujón, algo que las active para empezar a funcionar. Además, siempre, como habíamos dicho, son específicas a un único sustrato o únicos sustratos. No actúan sobre cualquier sustrato azaroso, son muy específicas. Y finalmente, dentro de toda la proteína, desde su amino inicial y hasta su carboxilo terminal, que pueden ser múltiples aminoácidos los que compongan esta proteína, solamente una pequeña región
de la misma es la que interactúa sobre el sustrato para realizar el proceso enzimático. A esta región específica dentro de la proteína la conocemos como sitio activo. Este sitio activo comprende algunos cuantos aminoácidos de la proteína. Entonces, va a haber extremos o partes de la proteína que no participan en el grupo, en el sitio activo, pero que en su conjunto todos los aminoácidos le permiten tener a la proteína, a la enzima, una forma secundaria, terciaria y cuaternaria para poder realizar su función. Como habíamos dicho, la energía de activación es única también en las enzimas. Las proteínas, las enzimas presentan un nivel de activación. Algunas de ellas son muy activas, inician muy activas y otras les cuesta trabajo iniciar. Pero todas llegan a un punto, un clímax, a un punto álgido, a un punto mayor de reacción donde se obtiene el mayor número de productos, es decir, donde la interacción enzima-sustrato es más eficiente para la obtención de productos. Así tenemos que A en una ecuación sería la proteína, la enzima sería A, el sustrato sería B. Entonces, A más B es igual a C, el producto. Enzima más sustratos nos da productos. También tenemos que destacar que existen diferentes factores que influyen sobre la actividad enzimática. Los principales son la temperatura. Las proteínas, las enzimas, al ser proteínas, son susceptibles a la temperatura. A altas temperaturas o bajas temperaturas, las proteínas, las enzimas, pueden dejar de ser eficientes, pueden ser inactivadas. Si hay mucha temperatura, una temperatura muy elevada, las proteínas se pueden perder su estructura secundaria, terciaria, cuaternaria, perdiendo así su forma y presentando una forma inactiva. También, si la temperatura es muy baja, aunque no pierda la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, esta proteína no puede moverse, no tiene la energía suficiente para activarse e iniciar su función, por lo cual también puede ser una proteína inactivada por bajas temperaturas. Otro factor que influye en la actividad enzimática es el pH. Las enzimas pueden trabajar a diferentes pHs. No todas funcionan a un mismo pH. Aunque el pH, existe un pH fisiológico alrededor del 7.4, hay enzimas que trabajan perfectamente ese pH, el pH fisiológico. Pero hay otras enzimas, como las enzimas digestivas, que trabajan a pHs muy ácidos, o a pHs de 2. Y estas enzimas, si no se alcanza ese nivel de pH, nunca se van a activar, por lo cual el pH sí suele ser específico para las enzimas, para que puedan funcionar, pero no todas las enzimas funcionan al mismo pH. Si creemos que pHs bajos o pHs altos, es decir, ácidos o alcalinos, van a afectar a todas las enzimas por igual, eso es un error, porque hay enzimas que necesitan un pH bajo o un pH muy alcalino para poderse activar y funcionar. Pero si una proteína que trabaja a pHs de 7.4, a pHs fisiológicos, la llevamos a un pH ácido, un pH de 3, un pH de 2, pues esta proteína también podría desnaturalizarse, romperse y fragmentarse, por lo cual se va a desintegrar, se va a dañar la proteína, la enzima y no va a realizar su función. Otros factores que influyen sobre la actividad enzimática es la disponibilidad del sustrato. Si el sustrato es muy poco, la enzima le va a costar trabajo encontrar al sustrato para generar los productos, por lo cual debe de haber, de cierta forma, una interacción suficiente en equilibrio de una cantidad de proteína de enzima y una cantidad de sustrato. A mucho sustrato también afecta a la enzima, porque la enzima tiene un potencial de acción. Si hay mucho sustrato, pues aun por más que quiera la enzima de procesar todo el sustrato, no lo va a poder llevar, no lo va a lograr hacer. ¿Por qué? Porque tiene un tiempo medio de actividad. Y cuando cumple ese tiempo medio va a ser poco funcional o va a dejar de funcionar por completo y ese sustrato se va a quedar sin procesar, no se van a obtener los productos. Entonces, si hay poco, pues le cuesta trabajo encontrarlo. Y si hay mucho sustrato, pues tampoco es infinito el funcionamiento de una enzima. Finalmente, otro de los factores que influyen sobre la actividad enzimática son los cofactores. Es decir,
las proteínas, las enzimas, requieren de algunas otras moléculas que las permitan obtener la forma final para poder interactuar con su sustrato y generar los productos. Estos cofactores principalmente los conocemos como minerales o vitaminas. Así, hay algunos cofactores que son minerales como el zinc, el magnesio, el hierro, el cobre, el calcio, el sodio, que lo que hacen es, si esta imagen podría representar una enzima, de esta forma, sin el mineral, pues no está completa y requiere de que se una ese mineral en alguna región de la proteína para que esta proteína, junto con su cofactor, ahora sí ya sea una enzima funcional. A esta enzima funcional la conocemos como holoenzima. Es cuando la proteína, la enzima, se une con su cofactor. Cuando están por separados, a esta enzima se le conoce como apoenzima. Todavía no está activa. Necesita que se una el mineral y el cofactor y entre los dos formen a la holoenzima. Esta holoenzima ya es capaz de realizar su función. Lo mismo sucede con las vitaminas, muchas de ellas son lípidos. Si no hay suficientes minerales o vitaminas, estos sirven como cofactores para activar y adquirir la forma final y definitiva que requiere tener la proteína para generar un sitio activo, funcional y pueda desarrollar su función. Aquí, como manera de repaso, me sirve para explicar de nuevo. La temperatura puede dañar a las proteínas, a las enzimas, cambiando así su forma y su función. Si elevamos mucho la temperatura, esto puede romper la estructura y la forma de la proteína, perdiéndose el sitio activo, lo cual no va a permitir que se una a su sustrato y no obtengamos los productos. Pero también si se congela o se baja mucho la temperatura, pues la enzima, aunque tenga sus cofactores como las vitaminas o los minerales, no va a ser funcional porque requiere la energía inicial para activarse y realizar su función. De la misma forma pasa con el pH. Las proteínas cuando cambian de un pH a un pH distinto al que las hace activas, pierden su estructura secundaria y terciaria, generando proteínas desnaturalizadas con formas completamente distintas a las que se requiere para obtener el sitio catalítico y sean funcionales, por lo que el pH también desnaturaliza proteínas. Aquí también tenemos que estudiar que así como existen cofactores, moléculas que favorecen a la activación de enzimas, también existen inhibidores. Hay moléculas que participan como inhibidores de las proteínas y existen de diferentes tipos. Por ejemplo, hay inhibidores que actúan directamente sobre el sitio activo de la proteína. Estas moléculas tienen la capacidad de unirse al sitio activo, por lo cual, aun cuando haya sustrato, no va a poder interactuar porque este inhibidor está bloqueando el sitio catalítico de la enzima y la enzima sí no tiene libre el sitio catalítico para interactuar con su sustrato, por lo cual no va a haber productos. Pero también existen inhibidores competitivos, es decir, si aumenta el inhibidor va a ser capaz de disminuir la actividad de la mayoría de las enzimas presentes en una solución, pero si hay más sustrato que inhibidor, pues muy probablemente sea más fácil que la proteína, la enzima, encuentre a un sustrato que a un inhibidor, obteniéndose así algunos productos. No del todo, no al 100% se va a llevar a cabo el procesamiento enzimático, pero sí se va a desarrollar. Aquí tenemos los ejemplos que hablábamos de tipos de inhibición. La competitiva, que el lugar, el sitio catalítico que ocuparía el sustrato, es utilizado o ocupado por un inhibidor, por lo cual, al estar aquí el inhibidor, ya no entraría el sustrato y la enzima no degradaría el sustrato ni se obtendrían los productos. Y la no competitiva es que el inhibidor no se une en el sitio catalítico, sino en otra región de la proteína y al unirse en otra región de la proteína va a modificar la estructura secundaria y terciaria de la proteína, modificando así la forma del sitio activo de la enzima y al modificarse la forma del sitio activo, pues ya no encaja como una llave cerradura con su sustrato y de tal forma no se lleva a cabo la formación de productos.
También todo esto está favorecido por una regulación alostérica, es decir, hay reguladores y hay inhibidores, hay activadores y en sí hay sustratos y enzimas. Todos estos componentes favorecen al equilibrio de la regulación del procesamiento enzimático. Es decir, todos estos factores deben de estar en equilibrio para que el procesamiento enzimático no se lleve más allá de lo necesario o no esté reprimido cuando se requiera, por lo cual hay una regulación de todos estos componentes, de nuevo, la enzima, el sustratos, cofactores e inhibidores en un equilibrio que permita la homeostasis y la vida correcta celular o el desarrollo funcionamiento celular. Finalmente, el día de hoy lo que abordaremos será la nomenclatura y clasificación de las enzimas. Las enzimas, como lo hemos dicho, son principalmente proteínas, o sea, son moléculas hechas de aminoácidos. Cuando nosotros estamos leyendo algún libro o algún artículo científico, normalmente destacamos que la molécula que estamos estudiando es una enzima proteica por la terminación. Normalmente a las proteínas le ponemos una terminación asa. Esa terminación asa hace referencia a que es una enzima. Por ejemplo, una fosfatasa. Una fosfatasa, su terminación es asa y dice que cataliza, o sea, participa en el catabolismo o la hidrólisis de los grupos fosfatos que pueden tener las proteínas. Los grupos fosfatos o el agregar grupos fosfatos a las proteínas, recordemos que es una de las modificaciones posttraduccionales que sufren las proteínas. Por ejemplo, aquí tenemos otra enzima, la arginasa. La arginasa cataliza, que es un procedimiento de degradación, de ruptura de la arginina. La arginina es un aminoácido y al participar esta enzima sobre este sustrato, se obtienen dos productos. En este caso, la ornitina y la urea. Pero si a esta urea, que sería ahora un sustrato, participa otra enzima, en este caso una ureasa, porque la ureasa, el término asa hace referencia a que es una enzima que funciona sobre la urea. Quiere decir que la urea es el sustrato. Si esta ureasa actúa sobre el sustrato urea, se van a obtener de nuevo dos productos. En este caso, la ureasa, al catalizar la urea, se obtiene amoníaco y CO2. Esto beneficia también, es por eso que se le agrega a los cultivos. Las plantas necesitan agregar la urea y la planta tiene estas enzimas en sus células, la ureasa, que va a degradar a la urea en amoníaco, lo cual le va a dar fuentes de nitrógeno para su desarrollo y nutrición de la planta, al igual que va a producir CO2, que la planta respira CO2 para en el proceso de fotosíntesis produzca, y además de agua y sol, produzca glucosa y oxígeno como productos finales. En esta tabla lo que estoy mostrándoles es una clasificación de todas las enzimas. Así tenemos que existen enzimas oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, isomerasas, liasas y ligasas. Vamos a hablar un poco de ellas. Las primeras que vamos a hablar son las oxidorreductasas. Las oxidorreductasas, como su nombre lo indica, son enzimas que se encargan en el procesamiento de oxidar y reducir átomos. Recordemos que algunos átomos comparten y otros ceden y ganan electrones. En el proceso de ceder, ganar y perder electrones es un proceso de oxidorreducción, pues los que ceden electrones se están oxidando y los que se están ganando los electrones se están reduciendo. De tal forma que en el proceso de óxido-reducción, la enzima lo que hace es tomar electrones de un átomo y transferirlos a otro átomo. Al arrancarle electrones a un átomo, estos átomos se han oxidado y estos mismos electrones se los va a transferir a otro átomo que le hacían falta esos electrones y estos átomos han ganado nuevos electrones y estos se dicen que han sido reducidos. Los que se pierden se oxidan, los que ganan electrones se reducen. Este es uno de los principios más importantes dentro de la regulación del estrés oxidativo y el daño celular creado por las especies reactivas de oxígeno. Es el balance más estudiado, que se le conoce como balance redox.
donde moléculas se oxidan, pierden electrones, y otras moléculas se reducen, ganando electrones. La siguiente grupo de enzimas que vamos a estudiar son las transferasas. Recordemos que asa hace mención a una enzima. La terminación asa significa que está trabajando una enzima. Y pues el prefijo transfer pues suena a que va a transferir algo. Quiere decir que las transferasas son aquellas enzimas, aquellas proteínas que van a tomar grupos funcionales de una molécula y las van a transferir a otra molécula. Y esto requiere de energía. Gasta ATP este proceso. Por ejemplo, esta molécula de aquí es la glucosa. Este es un carbohidrato. Y al trabajar una transferasa sobre la glucosa, dice que va a transferir un grupo fosfato a la glucosa y lo va a transferir al carbono 6. Por eso le ponen aquí glucosa 6-fosfato. Esta transferasa, esta enzima, tomó el grupo fosfato y fue y lo pegó sobre el carbono 6, que aquí está. En carbono 6 ha ganado un grupo fosfato, por eso es una transferasa. Una fosfotransferasa sería su nombre completo. Aquí tenemos otra, esta misma molécula, la glucosa 6-fosfato, ahora dice que se le va a agregar otro grupo fosfato en el carbono 6 y va a modificarse de nuevo, de ser una glucosa 6-fosfato, ahora es una fructuosa 6-fosfato. En sí, lo que hacen las transferasas es tomar grupos funcionales de una molécula y transferirlos, trasladarlos, pasárselos a otra molécula, ganando así nuevos grupos funcionales o un nuevo grupo de átomos, haciendo más compleja a una biomolécula y reduciendo su complejidad de otra. Posteriormente vamos a trabajar con las hidrolasas. Como mencioné anteriormente, siempre que escuchemos el término asa, pues es un término de enzima, e hidro hace mención al agua. Eso quiere decir que son enzimas, son proteínas, que su función enzimática la hacen a partir del agua. Nosotros habíamos hablado previamente que las enzimas o las biomoléculas, mejor dicho, se forman principalmente por fenómenos de condensación, es decir, al formarse péptidos, a partir de los enlaces peptídicos de dos aminoácidos, se liberan moléculas de agua. Pues las hidrolasas lo que hace es tomar esta agua liberada para romper las moléculas que se habían formado previamente a partir de la condensación. Así, si tenemos esta urea, como en el ejemplo anterior que vimos la ureasa, más agua llega a la ureasa a la enzima y puede romper a la urea liberando CO2 y dos moléculas de amoníaco. Así, las hidrolasas son enzimas que van a utilizar a el agua para romper moléculas y formar nuevos sustratos. Posteriormente tenemos a las isomerasas. Nosotros ya hemos hablado de cuáles son los dos sentidos que pueden tener las biomoléculas, que pueden tener un sentido levógiro o un sentido destrógiro. Así las isomerasas lo que hacen es eso, cambiar la orientación de las biomoléculas que giren de forma levógira o que giren de forma destrógira. Estas enzimas lo que hacen es tomar a toda la molécula y hacerla que vire, que gire, y su orientación ahora sea contraria a la que tenía previamente. Es decir, si tenía una orientación levógira, esta isomerasa puede volver a girar la molécula para que ahora tenga una orientación destrógira. Así, las isomerasas lo que hacen es generar nuevos isómeros, nuevas formas en la orientación de las biomoléculas. Las liasas son enzimas, como su nombre lo dice, asa, que cortan. Realizan un proceso enzimático de corte principalmente. Y los cortes se realizan normalmente en moléculas donde tengan interacción carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno y carbono-azufre. Cuando hay un carbono interactuando con otro carbono, o un carbono interactuando con un oxígeno, o un carbono interactuando con un nitrógeno, o un carbono interactuando con un azufre, y esta interacción se rompe, ténganlo por seguro que principalmente quien está realizando este trabajo son las enzimas llamadas liasas, porque siempre cortan en estas interacciones átomo-átomo. Como por ejemplo tenemos a las descarboxilasas. Descarboxilasas, término asa habla de enzima,
Carboxilo habla de uno de los extremos o de uno de los grupos funcionales de los aminoácidos, y des significa que ha roto, ha perdido, ha cedido, se le quitó, se le eliminó el grupo carboxilo a ese aminoácido. También tenemos a las ligasas. El término ligasa, a diferencia de las liasas, que este era cortar y separar moléculas en moléculas más pequeñas, las ligasas, por su parte, hacen lo contrario. Las ligasas hacen moléculas más complejas, pegan. Las ligasas lo que hacen es pegar, unir. Por eso es ligar. Las ligasas están tomando dos sustratos y la enzima lo que hace es pegar esos dos sustratos para obtener un nuevo producto. Estas también son muy utilizadas en la bioingeniería, en la ingeniería genética, en la biotecnología. Dentro de las enzimas tenemos que recordar que existen de dos tipos, aún después de toda la clasificación que hemos visto, que son las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las isomerasas, las liasas y las ligasas. Estas a su vez se dividen en dos. Hay endo y exo. Endo significa que la enzima va a funcionar hacia adentro de la molécula del sustrato. En las partes internas va a ser el corte, la ruptura, la transferencia, el giro, la isomería, la extracción de electrones. Todo esto se lleva afuera, por lo cual podemos tener una endoligasa. Va a pegar partes internas de la molécula, pero también tenemos enzimas que funcionan en las partes externas de las moléculas. Estas se le conocen como exo, es decir, siempre hacen su función en las partes terminales de la molécula, por lo cual podríamos tener exoligasas, exoliasas, exohidrolasas, es decir, que cortan, pegan, giran, unen, toman o ceden electrones en los átomos de las partes externas de la molécula. Entonces, las endoasas o las endoenzimas cortan, pegan, giran, modifican en la parte interna de la biomolécula. Y las exoenzimas lo hacen en la parte externa de las moléculas. Finalmente, aquí tengo un ejemplo de cómo podrían utilizarse las enzimas en la bioingeniería o en la ingeniería genética, en la biotecnología. Y es a partir de una de las técnicas más utilizadas que se llama DNA recombinante. Este DNA recombinante hace uso de unas moléculas de DNA muy pequeñas que conocemos como plásmido. Estas las obtenemos de bacterias. Así es como nosotros vemos o estudiamos un plásmido, una secuencia de DNA circular, una DNA bacteriano, en un laboratorio. Realmente esto es DNA, no está así. Pero esto nos sirve para saber que existe, por ejemplo, este sitio nos está diciendo que es un sitio el sitio promotor, es un sitio de citomegalovirus, es un sitio que va a encender a la expresión de nuestro gen. Y tenemos el origen de la replicación, tenemos resistencias a algunos antibióticos y tenemos esta región de aquí. Todos estos son el nombre de alguna enzima. Todas estas enzimas, la secuencia que cortan estas enzimas, las encontramos aquí. Esta región se le conoce como sitio de clonación múltiple. Entonces, si nosotros utilizamos, por ejemplo, NE1, esta enzima cortaría aquí. Y si usamos esa enzima, cortaría aquí y haría a nuestro plásmido de forma lineal. Abriríamos nuestro plásmido. Como aquí lo vemos, tenemos plásmidos circulares, utilizamos las enzimas de restricción, abriendo los plásmidos, haciéndolos lineales, y ahora, por otro lado, si tenemos un gen de interés, por ejemplo, en este caso la proteína verde fluorescente, y se la queremos pegar aquí al plásmido, ahora utilizamos primero una enzima que corte, que abra, como una hidrolasa. Entonces podemos abrir el DNA y después con una ligasa podemos pegar un nuevo DNA a este DNA bacteriano, por ejemplo, el gen de la proteína verde fluorescente, lo pegamos con una ligasa. Posteriormente, este DNA bacteriano que era del plásmido, ahora ya es un DNA recombinado, porque aparte de DNA bacteriano, tiene DNA de la proteína verde fluorescente. Ya tiene de dos tipos de DNA. Eso lo volvemos a introducir, transformamos la bacteria,
Y ahora esta bacteria va a tener un plásmido con un gen externo, un gen extraño, un gen que no le pertenece, pero esta bacteria ya va a poder expresar esta proteína verde fluorescente. Y eso no nada más lo hacemos en bacterias, también lo podemos hacer en animalitos o en plantas. Por ejemplo, aquí tenemos conejos, ratas, gusanos, algunos peces, mamíferos o insectos, que todas estas fueron transformados las células de estos animalitos y ahora expresan la proteína verde fluorescente. De esta forma, no nada más nosotros podemos hacer que expresen una proteína como la verde fluorescente, pues podemos hacer que expresen cualquier proteína que a nosotros nos interese. Por ejemplo, la proteína de la insulina o la proteína para la pepsina o una proteína ubiquitina, cualquier otra proteína que a nosotros nos interese estudiar, un óxido reductasa en particular, o una proteína que participe en una vía de señalización o en el crecimiento, en el desarrollo, nosotros podemos hacerla que se exprese en alguno de nuestros modelos. De tal forma, las enzimas nos permiten realizar estrategias experimentales que nos ayuden a controlar o a generar nuevos mecanismos de biotecnología o de ingeniería genética.